de generación a corto plazo para el sistema eléctrico venezolano. Bueno, yo igual que Sergio voy a hacer la presentación de pie. Le agradezco a Sergio la insistencia que desde el año pasado estuvimos buscando hacer este evento. Queríamos hacerlo en noviembre y luego se cambió la fecha, pero al final precisamos, nos pusimos serios, como dijeron por ahí, y aquí está la presentación. Me da mucho gusto ver caras conocidas, caras muy activas en el sector de la parte de generación hidroeléctrica. Pues porque nosotros en Venezuela tenemos un potencial enorme. Me dio mucho gusto también, ayer conversamos entre los ponentes los proyectos grandes que están en las mesas de trabajo. Están los del Alto Caroní, está Levante Caparo. Que bueno, porque entonces hay una hoja de ruta, hay un trabajo que está hecho. Esto no es que se dejó abandonado, eso está ahí y hay que retomarlo, perfeccionarlo y seguir adelante. Hay un mercado que en Venezuela no tenemos y se refiere a centrales, pequeñas centrales de generación. Yo cuando hablo de pequeñas centrales, claro, puede haber una centralita con una maquinita de 20 kilovatios, pero podemos seguir a mí y a compact en el lenguaje o la terminología que tenemos nosotros en Android. Este mercado en países de la región, ustedes van a ver que mis ejemplos no son de proyectos en Finlandia o en Italia o en Alemania o Francia o en Suiza, porque entonces me van a decir que no somos suizos, y es cierto. Sin embargo, este tipo de proyectos están en nuestros países vecinos, en Colombia, en Perú, en Ecuador. Son proyectos básicamente ejecutados por grupos privados que no necesariamente tienen como actividad principal generación y comercialización de la energía. Sin embargo, todos esos proyectos juntos generan un aporte pequeño, no es un aporte fundamental en los sistemas eléctricos de estos países, pero durante su construcción generan empleo, generan desarrollo de competencias locales, que permiten que las actividades de operación y mantenimiento de estas hidroeléctricas se puedan hacer con recursos de los países, propios de los países. A diferencia de los equipos de mayores dimensiones que hacen difícil desarrollar las competencias en los países de origen. Esta presentación la pensamos en conjunto con el ingeniero José Pérez Godoy, que se encuentra ahí a la derecha. Él va a tomar la palabra en las láminas finales en relación con los beneficios que tienen estas hidroeléctricas pequeñas. Nuestro contenido, básicamente 8 puntos, al final una lámina de conclusiones. 10 vamos a decir quién es Andrix en Venezuela, qué experiencias recientes, ahí les voy a mostrar los proyectos pequeños de la región que se han hecho desde el año 2000 hasta acá. El rango de los equipos de compact que llamamos, comparamos algunos casos de estudio donde originalmente se hablaba de equipos de configuración vertical y grandes dimensiones y luego terminan siendo sustituidos por equipos estándar modulares más pequeños. Y luego ya la evaluación de instalación de esta capacidad de generación en embalses existentes, los beneficios para la estabilización de red eléctrica, información preliminar de potencial, lo hace mi compañero José Godoy. Bueno, muy rápidamente, Andrix es un grupo austríaco con sede la parte de generación hidroeléctrica en Viena y tiene otras áreas de negocio. Básicamente son 5.800 millones de euros al año y son 26.000 empleados, de los cuales el 25% de ese grupo es generación hidroeléctrica. En Venezuela, la primera máquina pues es de 1908. En Colombia me pasó una cosa muy curiosa. Colombia es un país con muchas máquinas Pelton y yo hubiera apostado, de hecho aposté, que la primera máquina en Colombia había sido una Pelton y no fue una máquina así pequeña. Básicamente en los últimos 30, del año 69 hasta el año 2012 hubo una adquisición importante de equipos y a la vez Andrix fue incorporando otros fabricantes. El último
La última adquisición grande fue la incorporación de la parte del negocio de generación hidroeléctrica de lo que antes era General Electric Hydro. Y por eso se incorporan en esta base instalada en Venezuela las máquinas de Caroache y las máquinas de Guri Casa de Máquinas 2. Las máquinas que están en la región de Occidente, la central San Agatón, Planta Páez y Peña Larga, San Agatón y Planta Páez originalmente también eran del grupo Andritz, pero básicamente de Sulzer Echervis. Las válvulas eran de otra empresa que se llamaba Atelier de Charmil. Y Peña Larga se rehabilita en el año 2010, se termina la rehabilitación en el año 2010 y se cambian los rodetes y las paletas de las turbinas por diseño, en ese momento, Batec, hoy en día. Entonces, la presencia en la capacidad actual de generación hidroeléctrica es relevante. Si a esos 9.000 megavatios calculamos la potencia de Casa de Máquinas 2 después de la rehabilitación, se agregarían cerca de 800 megavatios más, con lo cual nos acercamos más a 10.000 megavatios, que es de los 15.000. Pues, esto básicamente es el concepto desde la generación hasta la salida de transmisión que se maneja en proyectos llave en mano. Las centrales grandes normalmente no tienen este esquema porque los clientes tienen en su organización cómo desarrollar y cómo llevar estos proyectos en paralelo y hacer la respectiva ingeniería de integración. Sin embargo, en las pequeñas centrales hidroeléctricas el mundo es otro. Se trata entonces de tener una persona o un contratista que haga todo lo civil y otro que haga todo lo electromecánico. Y ya. Los ítems que se ven aquí del punto 1 al 6, como son compuertas, tuberías, válvulas, turbinas, generador, control y automatización de las centrales, son equipos que se hacen desde Andritz mismo, tiene las competencias y la fábrica para el desarrollo de estos productos, y los ítems del 7 al 10, que son celdas de media tensión, transformadores, elevadores, subestación de salida y línea de transmisión, son cosas que están fuera de nuestra competencia. En un concepto entonces de máquinas de pequeña central hidroeléctrica, lo que aquí nosotros ilustramos como compact hydro, pues sería básicamente el alcance del proyecto, que de nuevo cae en manos de un único responsable. Abarca entonces desde la válvula de admisión, correcto, a veces hay válvula de protección de tubería, depende del diseño, regulador de velocidad, generador, regulador de tensión, toda la parte de automatización, auxiliares eléctricos, mecánicos. Por ejemplo, hay proyectos donde también nos solicitan incluir en nuestro alcance fuentes grúas y plantas de emergencia, que nosotros no hacemos eso. Pero de nuevo regresa el desarrollador del proyecto a decir, es que no quiero tener interfaces con muchas empresas contratistas. Y la línea de transmisión, entonces ya es alcance también del civil. En el caso de la línea de transmisión, los proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas son muy sensibles a la distancia que existe desde la central misma al punto de conexión. Una línea de transmisión muy extensa, y me voy a aventurar aquí a decir, de más de 10-15 kilómetros, podría ser que simplemente la central no tenga viabilidad. Ok, aquí voy a mostrarles varios proyectos que se han ejecutado desde el año 2000 entre Colombia, Ecuador y Perú. Un proyectito de estos lleva 24 o 30 meses de ejecución desde que iniciamos. Cuando una central hidroeléctrica cuando existe un embalse, una estructura de toma y lo que hay que hacer es un bypass y una pequeña obra civil, realmente el equipo electromecánico es ruta crítica. Cosa que no ocurre en un proyecto grande donde el equipo electromecánico pues no está en la ruta crítica. Entonces, este es un proyecto de una empresa que es Mincivil, crea una empresa de propósito específico que se llama Hidralcor y se aventura y construye una central de 2 máquinas de 40 megafrances cerca de Medellín. Aquí participó Alemania con los equipos pues, de generación. Y Colombia con los equipos que se pueden hacer de consecución local. Esta es Generador Unión, es una empresa
pequeña de consultoría de ingeniería, que hace unos 12 años decide, pues uno de los proyectos que hace, decide ejecutarlo él mismo. Y de nuevo crea una empresa propia que se llama Agua Fresca, no, se llama General Hidroeléctrica de los Andes, y desarrolla esta primera maquinita. Fíjense ustedes, una Pelton vertical de 8 megavatios. El esquema colombiano les permite remunerar al promotor la energía generada. Cuando son menos de 20 megavatios, le pago lo generado por obligación. Entonces el despacho no existe necesidad de tener un acuerdo de compra de energía porque la ley misma lo está definiendo así. Claro, no le paga disponibilidad tampoco. Tener la máquina disponible no sirve para nada, tiene que generar. Este es otro desarrollador. Esta, por ejemplo, sí es una empresa dedicada al sector de generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica, y hace un proyecto en caverna con 2 máquinas Pelton verticales de 13 megavatios. Luego tenemos otra aquí, HMB Ingenieros, es lo que anteriormente era Mejía Villegas y Colombia. Ellos se consolidan, hacen esta empresa y también se aventuran y entran en el mercado de generación siendo consultores de ingeniería. Hoy en día ya tienen un total de 9 centrales y ya separaron la empresa e hicieron una empresa que se dedica a operación de mantenimiento y a la generación. Ya no está integrada en la parte de consultoría. Entonces, fíjense la configuración. Son 2 desarrollos, Caruque y Guanaquita. Pues como ellos son los que definen el lugar del proyecto, la diseñan de manera que los equipos sean idénticos. Entonces son 2 máquinas igualitas. Tienen intercambiabilidad de repuestos y sus operadores conocen en cualquiera de las 2 centrales que estén cómo manejarlo. Este es otro cliente en la zona del Valle del Cauca, Cali, Colombia, también en la parte de generación, transmisión y distribución de energía. Aquí son 3 centrales que ellos avanzan, Francia y horizontal. Aquí se ve que está el rodete en mantenimiento, no está ahí. Estas son turbinas que tienen pues la válvula mariposa o esférica acá, y aquí tiene la particularidad que es una válvula de alivio de presiones que en ocasiones es solución en estos desarrollos para evitar la sobre. Okay. El mismo desarrollador, otro proyecto curioso porque es una turbina tándem, dos rodetes por unidad con el generador ubicado en la parte central, 2 unidades. Aquí en esta ocasión el cliente sí ejecutó parte del alcance y a veces se da cuenta que es un error, pero es al final, cuando alguno de los contratistas falla y no termina a tiempo y realmente tiene una separación de la responsabilidad y al final termina el proyecto atrasado 1 año o 8 meses. De nuevo, HMB, después que le va bien con las centrales de 1 unidad, entonces ahora ya se aventura y hace 2. Cliente totalmente diferente, es un grupo dedicado a la explotación de los mineros de Antioquia. Por supuesto, zonas remotas, no interconectadas o interconectadas de manera muy precaria. Y al final decide que su solución es empezar a generar su propia energía. Empieza con una maquinita pequeña, Pelton de 2 inyectores, y luego hace un proyecto en caverna muy cerca de este otro, muy cerca, digo 10 kilómetros, precisamente porque su actividad industrial está localizada donde está colocando sus centrales. Aquí otro ejemplo. Colombia, y Estima es una empresa dedicada a la parte de túneles, básicamente. Ellos se asocian y terminan ejecutando esta central. Ellos, por cierto, hay unas empresas que después que terminan estas centrales las venden, porque hay empresas, otros, utilities o generadores de energía, que no quieren tomar el riesgo del tiempo, o de los problemas sociales, o cualquier problema que pueda ocurrir en la ejecución, y sencillamente cuando está funcionando, está operando,
es un tema de hacer una evaluación, de buscar los proveedores. No compran las centrales que tienen equipos exóticos, vamos a decir así, son de difícil reventa, porque no se garantiza la continuidad de la generación y por lo tanto el flujo de gas. Este, por ejemplo, es un proyecto de la empresa Proeléctrica. Esto es Pacific Power Generation, parte de Pacific Fluvial. De nuevo, un desarrollo para alimentar la zona donde ellos tienen sus explotaciones petroleras. Estos son otros proyectos en ejecución: Mulatos, Luma, Urbajo y Barrancas. Todos, fíjense que todos estos proyectos son privados. No hay ningún proyecto de estos que tenga que ver con un desarrollo para una empresa pública. Y un poquito ese es el mensaje, que este sector puede abrirse al sector privado, con capital privado, y va a generar empleo en diferentes zonas porque va a ser una distribución geográfica amplia, en contraposición a un proyecto de grande dimensión. Ahora sí, ya me avisaron por ahí que se me está acabando el tiempo. En resumen, 25 proyectos, 446 megavatios instalados, pero eso es solo Andrés y Colombia. Y hay otras empresas que son activas en el mercado. Por lo tanto, si yo presumo que tengo el 30% de la participación en el mercado, quiere decir que hay 75 proyectos, por lo menos por 1.200 megavatios que se ejecutaron en estos 3 países en los últimos 18 años. Las centrales pequeñas ya les conversé, de hasta 30 megavatios. Este material ustedes igual lo reciben y van a ver el rango de lo que nosotros llamamos turbinas para centrales para pequeñas PCH. Y aquí, ojalá me alcance el tiempo para poder darle chance a Godoy. Cuando hacemos proyectos de centrales grandes, básicamente tenemos muchas horas de ingeniería, un diseño dedicado, y claramente los equipos tienen eficiencias máximas porque se hacen pruebas de modelo y todas estas cosas específicas para el proyecto. Clásico es la configuración vertical de estas máquinas. Los componentes son grandes. Ahí en la foto ven el aliviadero de Carvachi y el rodete de Juli en su fabricación en Alemania. Los trabajos, las construcciones civiles son más grandes, la clase de máquinas. Y los componentes necesariamente tenemos que ensamblar en sitio. No podemos llevarlos completamente hechos. Cuando hacemos pequeñas unidades, pues tenemos menos horas de ingeniería, porque el diseño básicamente está hecho. Tengo menos eficiencia porque no voy a hacer un diseño específico, sino que voy a usar un diseño preexistente. Las configuraciones ya no solamente son verticales, sino son horizontales. Y en las horizontales, pues tenemos cierta facilidad para los temas de mantenimiento y ahorros en la obra civil. Claro, al ser componentes modulares, yo tengo componentes más pequeños que me facilitan el no tener que hacer adecuaciones o reforzamiento de puentes o caminos de acceso. Y los trabajos en sitio son más rápidos porque básicamente, por ejemplo, un generador puede llegar completamente armado o al límite en 2 piezas, estator y rodeo. No voy a tener soldaduras en sitio. Aquí este distribuidor, todas estas conexiones son ternadas. Y si hacemos un comparativo, me toca hacerlo con mucho cuidado, porque si me escuchan mis colegas de grandes centrales en Ángel, entonces me van a decir que qué estoy haciendo yo aquí, ofreciendo las máquinas pequeñas. Pero bueno, el mercado de energía cambió, las máquinas no van a ser tan grandes en el futuro y podríamos hablar de estos parámetros para comparar. Entonces, cuando hablamos de disponibilidad, claramente las máquinas más pequeñas yo puedo trabajar con menor caudal, entonces voy a tener una disponibilidad mayor, sobre todo si estoy hablando de máquinas francesas. Sin embargo, la eficiencia la voy a tener menor. Quizás el manejo de estos 2 parámetros se pueden compensar, pero bueno, hay que mencionarlo. Por eso es que la producción pudiera ser la misma. Y en transporte, lo que acabo de mencionar, tengo mayores dificultades en una gran hidroeléctrica, menos en una pequeña. Lo mismo con los accesos, las excavaciones. Evidentemente, en una solución horizontal tengo una casa de máquinas con menor excavación. El mantenimiento, pues yo diría que es el mismo, pero al ser horizontal, el tiempo para hacer el mantenimiento, el tiempo de intervención es menor. Y en el montaje es más sencilla la modular, porque lo que acabo de mencionar ya, las cosas o los equipos vienen preensamblados o hechos para poder instalarlos más rápidamente en sitio.
aquí hay una comparación muy rápida, porque ya me voy a dejar a Godoy sin tiempo. Este es un proyecto en Canadá donde originalmente era dos máquinas de 80 megavatios y dos máquinas de 20 megavatios, configuración vertical. La solución realmente que se construye en Canadá es 9 máquinas de 22 megas, franjas horizontales, todas igualitas. Bueno, esto es la comparación. Fíjense que la eficiencia obviamente es más grande en el diseño específico, pero al final se compensa con la disponibilidad. Otro ejemplo, una máquina Volvo de 30 megavatios. Una persona. Este sería el gráfico de comparación. Por tema de tiempo voy a pasarlo. Básicamente en embalses que ya existen. Y aquí le doy la palabra a José Godoy para que continúe. Porque esto pudiera ser lo que se me ocurre llamar historias tempranas, porque serían plazos de instalación. Bueno, buenos días. Siguiendo la idea de utilizar pequeñas centrales, de agregarle la generación hidroeléctrica. En realidad, todos estos demandas se analizaron hace ya bastante tiempo y no se llegó a ninguna solución. De todas maneras, siguiendo la idea, bueno, aquí más o menos para que tengan una idea de cuánto potencial estamos hablando. Normalmente estas plantas operarían a potencia máxima. Ok, perdón. Ok. Pueden ver la potencia que se puede generar de 2 megavatios, 1.5, todas son unidades pequeñas. Pero es muy importante lo que es más importante de todas estas pequeñas centrales es su ubicación. O sea, la ventaja de que la mayoría de estos desarrollos es que están en los extremos de la red. Y eso hace que sea como una especie de compensador de la energía y de la carga que se genera. Aquí podemos ver un ejemplo. En la zona de Guárico se hizo un ensayo, una simulación comparando el sistema como estaba funcionando. Estamos viendo tensiones de orden de 99, 101 en toda esta zona. Y cuando utilizamos las microcentrales de Sarasa de Tiznados, se mejora notablemente la tensión en esas zonas. Fíjense que llegamos ya a 107, 108, 109. Bueno, después de este ensayo, entonces comenzamos a investigar cuánto realmente había de potencial en Venezuela para ese tipo de centrales. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que vamos a utilizar plantas estándar que podamos desarrollarlas rápidamente. Hicimos un inventario de todo el país. Aquí pueden ver un resumen. Hay un total de 10.000 megavatios posibles. Claro, hay que aclarar que estos sitios se ubicaron con una topografía
que viene de satélite, que hay ¿cómo se llama? Contratarlas en sitio para que puedan ser verdaderamente definitivas. Lo más importante que vimos en este caso es que las zonas que tienen más problemas por la distancia a la generación principal son las zonas de Barinas y Mérida. Y en esa zona es que sería muy interesante desarrollar estas pequeñas centrales. Podemos ver que estos son los resultados de ese inventario preliminar, y la zona, solamente en Barinas, Mérida y la zona del río Caparo, hay 19 sitios potenciales. De estos 19 sitios potenciales, fíjense que la mayoría está en el orden de 120, 60, 50 megavatios, lo cual puede ser perfectamente factible para poner 2 o 3 unidades de 30 megavatios. Y esta solución, digamos, es relativamente rápida. Sin embargo, hay todavía algunos posibles sitios que tienen bastante potencial, pero ya estos se saldrían de este esquema. Bueno, en resumen, tenemos que la idea es que estas centrales que están en el extremo de la red ayuden a compensar la carga y sea relativamente fácil su desarrollo. O sea, normalmente un sitio de estos pequeños va a tener el periodo de construcción relativamente bajo, a lo mejor de 2 o 3 años, que eso es lo que lo hace más atractivo. Aparte de que hay un ahorro sustancial económico en el desarrollo al usar estas plantas que ya están prediseñadas. Bueno, es más o menos todo lo que les tenía que decir. Quisiera complementar que posiblemente no tenemos en Venezuela un marco jurídico para desarrollar estos proyectos. Sin embargo, no quisiera que se viera como que para que eso se materialice tenemos que retomar el esquema de nueva definición de la ley de servicio eléctrico o la separación de los sectores. Eso es una tarea obviamente que está pendiente. Pero en países, por ejemplo, como Ecuador, que tienen una corporación eléctrica y un esquema muy parecido al que tenemos acá, ellos crearon mediante 2 leyes un espacio, una burbuja, un área donde ellos remuneran y definen la remuneración en dólares kilovatio hora para estos proyectos por un horizonte de 20 años y te dan 2 años o 3 años de construcción. De manera que eso es lo que abre el espacio para que incluso en un régimen o en un esquema tan complejo como pudiera ser el ecuatoriano, pero no se parece a este, se creen las iniciativas privadas y efectivamente Ecuador está ejecutando proyectos de este tipo en sus redes. El esquema colombiano ya ha avanzado bastante más, tiene leyes específicas para exoneración de aranceles, de impuestos al valor agregado en nacionalización y en servicios locales, tienen depreciación acelerada en 4 años de la inversión y además la renta de los primeros 4 años, solamente la mitad de la renta es sujeta a impuestos sobre la renta. Entonces son estímulos hacia la creación de estos proyectos. Efectivamente las empresas los están tomando porque es una actividad comercial y tiene que ser una actividad comercial que sea rentable y que dé dinero, porque si no, no lo va a hacer un sector privado. Esa era solo mi mensaje de conclusión.